Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. The years of the life of the sound of music. Ay. Y las colinas están efectivamente vivas porque justamente en este capítulo especial de Cineasta en Alquiler vamos a hablar de la música, del cine, del amor, de la revolución, de un montón de cosas que tiene esta película, porque como toda la filmografía de Baz Luhrmann, Moulin Rouge es una película que tiene cientos de elementos que la hacen una experiencia imposible de olvidar. Guste o no te guste Baz Luhrmann, es una película que ciertamente se destaca muchísimo. Como en todos los capítulos de Cineasta en Alquiler, pues esto no lo puedo hacer solo. Hoy tengo como invitada a una mujer multitalentosa, actriz, bailarina, cantante, showgirl. Esta mujer ama los musicales y pues obviamente hay que hablar de esta cinta que sentimos que es una que abrió la senda para lo que es el musical moderno del siglo XXI. Con ustedes, Andrea Malagón, preséntate. Muchas gracias por venir a Cineasta en Alquiler. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues nada, qué introducción tan guau. No me la esperaba. Gracias por esa intro. Y nada, pues qué puedo decir. Nada, soy actriz, bailarina, cantante, me formé en la Universidad del Bosque. Procuro hacer un poco de todo, estudiar un poco de todo. Soy muy inquieta y curiosa, por lo tanto, soy como mini datos. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a Andrea fue justamente en un espectáculo y justamente, literalmente estaba vestida como un ángel, entonces eso realmente marcó un impacto, o sea, parecía salida de esta película de, de Baz Luhrmann. Entonces, Moulin Rouge va a ser nuestra película de hoy y como todos los invitados que pasan por este querido podcast, quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que viste esta obra magnánima del gran Baz Luhrmann? La primera vez que la vi, o sea, la tengo súper presente porque fue en el colegio. Yo creo que yo estaba como en décimo más o menos. La vi y era muy chistoso porque justo ahí estaba como decidiendo a qué me iba a dedicar. O sea, creo que toda la vida tuve claro a qué me iba a dedicar, como al tema del arte, del canto, el baile. Pero creo que ahí fue donde terminó como de cerrar lo que yo dije, wow, esto es lo que quiero hacer toda la vida, que fue cuando vi el Moulin Rouge. Lo vi, di tú, como en el 2010 más o menos. Fue la primera vez que la vi. De hecho, me obsesioné tanto que empecé así a tomarme fotos, a intentar como reproducir los atuendos de Satín un poco. Y eso que en esa época pues la tecnología no era guau, entonces me la tomaba con la webcam del compu. Entonces pues, ay no, muy loco, sí, me acordé y se me erizó todo. Yo me acuerdo que sí, fue más o menos en esa como 2008, 2009 que yo la vi por primera vez, porque en el colegio mi introducción a Baz Luhrmann fue Romeo y Julieta, la de Leonardo DiCaprio y Claire Danes. De hecho, esto es algo muy curioso, que Moulin Rouge es la última película en la trilogía de La Cortina Roja, que es básicamente el compilado de las tres primeras pelis de Baz Luhrmann, que es Strictly Ballroom del 92, Romeo más Julieta del 96 y Moulin Rouge del 2001. Y estas son básicamente pelis que toman como ciertos códigos del teatro, de la literatura romántica, etcétera, y básicamente te dan una introducción como generalmente ves en el teatro, que la cortina se abre y te introduce a un nuevo mundo, y cuando la película termina pues la cortina se cierra. Entonces Baz Luhrmann era un director que me parecía muy interesante, aunque debo admitir que es muy sobrecogedor la experiencia que uno tiene viendo cualquiera de sus películas. Creo que por eso es que él no dirige tanto cine como harían otros directores, porque tan solo el hecho de que tú sales exhausto pero de una buena manera después de cada película de él es índice de que es alguien que le mete mucho trabajo, no solo a la parte visual, que siempre es impactante, sino a la música, porque bueno, eso es un punto que vamos a hablar más adelante, porque él es uno de esos pocos directores que realmente sabe y tiene una manera muy bacana
de manejar la simbiosis entre imagen y sonido, lo Total. cual muchos directores creo que han intentado emular después de que salió Moulin Rouge, pero no lo han logrado, y Baz Luhrmann lo sigue haciendo, incluso en películas que no son precisamente sobre la música, como Australia o El Gran Gatsby. Mm, Entonces, cuando vi Moulin Rouge por primera vez, creo que fue en TNT, si no estoy mal, porque la estaban dando casi todos los días, y yo dije, o sea, vi los primeros 20 minutos y la película empieza con un tono bastante triste, melancólico. De hecho, te botan tremendo spoiler en los primeros 5 minutos de la película que no le vamos sí, a decir, obvio. no le vamos a decir a los oyentes o a los que nos están viendo por YouTube cuál es, porque queremos que vean la película. Obviamente, y pues para los que ya se la vieron o se la han repetido millones de veces, pues ya saben de qué estamos hablando. Y después de eso pasamos a la voz en off, donde el personaje nos cuenta cómo inició todo. Y esos primeros 15-20 minutos son bastante fulminantes, porque pasan demasiadas cosas que te revuelve básicamente el cerebro, porque es un popurrí de color, de vestuarios, de música, de diferentes estilos de música, de una edición que es bastante sobrecogedora, que te hace sentir como si estuvieras viendo un video musical, pero dentro de un camión que está a 500 kilómetros por hora. Es así de exhaustiva la experiencia, pero lo interesante, al igual que las pelis de Baz Luhrmann, es que cuando los dos personajes principales se encuentran y se conocen, la película empieza a desacelerarse un poco, a tomarse su tiempo y realmente hacer que la interacción entre estos dos personajes se sienta muy genuina y muy bella también. Y hay que admitir que en esta época, pues dos personas altamente atractivas como Ewan McGregor y Nicole Kidman, pues obviamente hacen una imagen estupenda y una química que creo que a muchas personas les despertó como ciertos sentimientos. Yo la verdad sigo a Ewan McGregor desde hace muchos años, porque obviamente soy fan de Star Wars y de Trainspotting, y lo he visto en diferentes roles, pero cantando eso fue como, Dios mío, este señor es muy muy talentoso. Y al igual que Nicole Kidman, que creo que en esta época era cuando ya dejaba de ser la conocida por ser la cara y bonita, por ser la ex esposa de Tom Cruise, y realmente tomó las riendas de su carrera para darnos muy buenas actuaciones. Esta de hecho creo que fue una peli que le valió una nominación al premio Oscar. Sí. Pero digamos, como tú decías, que los atuendos de satín son algo que muchas mujeres quisieron emular en esa época, porque no solo el vestido rojo que aparece aquí en el fondo, también el corset con el sombrero de copa. Hay un montón de atuendos que son muy maravillosos de ver, y aunque la edición es demasiado rápida en ciertos momentos, la artesanía como tal de esta película es algo que hay que valorar mucho. Entonces, digamos, ¿cómo te sentiste al principio cuando viste esta película y en las otras veces que las has visto? ¿Sientes que cada vez la ves de una manera distinta, o sientes que aprendes algo de esta película? ¿Cómo te sientes cuando te sometes a más de 2 horas de puro Baz Luhrmannismo, en el mejor sentido de la palabra? Uf, pues, a ver, es que lo que te digo, para mí esta película fue como una marca en mi vida, o sea, literalmente creo que es de mis musicales favoritos, más que después pues lo reprodujeron en Broadway, ¿no? Siento que obviamente cada vez que uno ve una película, muchas veces uno le encuentra como cosas nuevas, ve cosas en las que uno no se había fijado, detalles, uno se empieza como a fijar en ciertas cosas súper mínimas que tal vez uno las primeras veces no nota porque uno está concentrado como tal en la historia, ¿no? Pero ya cuando uno le empieza como a desmenuzar un poquito más, es una locura. Lo que tú dices, el tema del vestuario, el tema de la música, cómo compaginaron, digamos, como diferentes tracks icónicos dentro de la música para hacerlo todo un soundtrack de un musical también. Porque, digamos, en la película, pues uno ya conoce como ciertas canciones, ¿no? Como I Was Made for Loving You, Baby, un montón de canciones de Queen y súper icónicas. Pero, digamos, si uno se va ya al musical de Broadway, ponen hasta Lady Gaga, o sea, son como mix súper perfectos que uno no siente, o sea, a pesar de que uno ya los conoce, y son tan icónicos, porque eso también es un arma de doble filo, ¿no? Poner una canción tan icónica dentro de una compilación pues musical puede ser un arma de doble filo, porque puede ser o que lo hagas muy bien y el público se enamore completamente como de ese nuevo remake,
o la gente lo odie completamente y diga, esto fue una falta de respeto a esta canción tan icónica. Creo que Moulin Rouge, tanto desde la película como hasta el musical, han logrado que la gente ame esos remakes y que queden tan bien hechos que la gente, a pesar de que ya se lo sabe, vuelva a redescubrir esas canciones como en una nueva forma, por decirlo así, ¿no? Y ya de manera personal, siento que, o sea, primero creo que el Moulin Rouge es uno de los musicales que toda la vida he querido hacer completos, o sea que espero alguna vez poderlo interpretar de manera completa. Digo completa porque he llegado como a tocar ciertas cosas, ciertos momentos del Moulin Rouge, como es la canción de Satin, que bueno, la de Satin realmente, Sparkling Diamonds, es una canción de Marilyn Monroe, que es la de Diamonds and the Girl's Best Friend, que ella canta ya en Las Rubias, o sea, es muy icónica también, pero creo que se volvió más icónica aún con lo que hizo Nicole Kidman, porque claro, sí era conocida, pero siento que para las nuevas generaciones, como para esa generación de transición, se volvió más icónica en Nicole Kidman. Aparte que el Moulin Rouge ya como tal es una figura muy icónica en París, ¿no? En todo el tema del cabaret y del burlesque y toda esta cosa. Entonces supieron encajarla perfectamente con esta figura icónica del cabaret, que yo creo que si no son todas, es un 95% de las chicas que estudiamos teatro musical, o por lo menos en mi caso, que soñamos ser unas vedettes así espectaculares, tal cual como Satín. Entonces creo que ella marcó mucho esa figura de vedette o de iconic dentro del cabaret, que uno dice, wow, o sea, yo quiero llegar a ser así, ¿sí me entiendes? Entonces es como un poco que marcó muchas figuras, muchos íconos, también marcó como muchos estereotipos un poco dentro del musical, más marcado de lo que ya venían, ¿sí me entiendes? Los enmarcó muchísimo más. Y más que a la hora de ponerlo en una figura, siento, cinematográfica, para uno como espectador es mucho más fácil, boom, como imaginárselo también en la cabeza, ¿no? Como imaginárselo en el mundo real, porque siento que no está tan alejado de lo que vivimos un poco de lo que hacemos el teatro musical, ¿no? Y justamente que esta es una peli que uno la veía en principio y uno pensaba, bueno, realmente los musicales elaboran sus propias canciones para poder contar la historia, ya sea Chicago, Fantasma de la Ópera, Wicked, Cats, incluso los mismos musicales de Disney que en esa época, antes del 2001, eran los únicos que realmente estaban facturando en taquilla. Porque ¿qué pasa? En Hollywood el género del musical, del musical film, ha sido uno bastante complejo de tener éxito porque tuvo su época de oro más o menos entre los 40 y los 50, por ahí hasta los 60. Y luego empezó a decaer un poco porque la gente ya no quería ver cine tan tradicional, porque este género se asocia mucho no solo al teatro tradicional, sino al cine clásico de las grandes estrellas mencionadas, justamente a Marilyn Monroe, que justamente Satin hace una recreación de la icónica canción de Diamonds Are a Girl's Best Friend de Los Caballeros las Prefieren Rubias, que esa escena icónica fue recreada por otro ícono de la música y la cultura pop, Madonna, en el video de Material Girl, y que por alguna razón hicieron una recreación en esta peli de Harley Quinn de las aves de presa, lo único que recuerdo de esa peli fue esa recreación porque es en una escena donde ella consume como narcóticos y porque fue Ujú. la última película que vi antes de que cerraran todo en la pandemia, entonces fue hace mucho tiempo. Y Vas a sentir a uno viejo. Ah, oh, sí. Bueno, te hace sentir como si uno hubiera sobrevivido a una guerra. Pero, en fin. pandemia, claro. En fin. Entonces el cine musical quedó relegado básicamente a lo que hacía Disney durante su renacimiento desde finales de los 80 hasta los 90. Aparte de eso, hubo varios intentos de hacer cine musical, pero solo quedaba relegado a la animación, hasta que Moulin Rouge llegó y Baz Luhrmann se vino con no solo influencias del videoclip, sino era esa mezcolanza entre el video musical
de la época MTV, junto con el teatro clásico, porque hay muchas inspiraciones detrás de Moulin Rouge, como la leyenda de Orfeo, por ejemplo, también el cine de Bollywood, porque él estaba haciendo un viaje hacia la India para hacer investigaciones sobre Sueño de una noche de verano, que él estaba adaptando en una ópera durante los 90, y él dijo que se sentó en un cine en un cine allá en la India, en Mumbai, si no estoy mal, y se quedó viendo una película de más de 3 horas, y él quedó tan impactado por la mezcla de géneros que tenía esta cinta, porque él dijo, es una película donde tienes romance, drama, fantasía, acción y números musicales en una duración bastante épica, como lo que se acostumbraba en una película de David Lean, pero no se sentía que los elementos desencajaran, que a veces es algo que intenta el cine norteamericano cuando trata de mezclar géneros, que se siente como tonos y estilos chocándose unos contra otros, pero que en la India tenían la particularidad de que podían mezclar estos géneros como un buen batido y hacía una experiencia inolvidable. Entonces, por eso mismo es que en la obra que está dentro de la película espectacular, espectacular, que de hecho la manera como hacen ese pitch es una de las escenas más graciosas de la película porque es un montón de confusiones y terminan creando una obra totalmente diferente a la que tenían planeado, pero eso va a ser la base y el motor a seguir para estos personajes. Y justamente la historia iba a ser originalmente en Europa, pero entonces Christian, el personaje de Ewan McGregor, lo cambia automáticamente para la India, porque simplemente ve como una citara ahí puesta en el cuarto donde está con Satine, y empieza todo este cambio de ideas que junto con los otros protagonistas hacen un número musical maravilloso y nos conlleva a lo que será esta obra de teatro, que justamente es como un comentario y también un homenaje de Luhrmann hacia ese cine de la India, ese cine de Bollywood, que justamente tiene diferentes cambios de tono. Y no solo es el cine de Bollywood, porque hay que tener en cuenta que la India tiene más de 8 industrias cinematográficas dentro del mismo país, y ellos producen mucho más cine, como 10 veces más cine que en Hollywood. Total. Entonces es una Una cosa. industria grandísima, grandísima. Total, total. Es una industria que tiene mucho dinero, tiene sus propias estrellas de cine, tiene sus propios estilos. No todas las películas tienden a tener números musicales, pero cuando los tienen, ellos se aseguran de que sean las escenas más memorables de toda la película. Icónica, total. De hecho, no sé si tuviste RRR, que salió hace como unos 2, 3 años. Ah, sí, sí, uff. De hecho, Ah, ahí yo me terminé como de enamorar del tema de Bollywood un poco, porque yo dije, ya venía, o sea, como que el Bollywood como que aparecían ciertas cosas, digamos, yo lo vi primero en Moulin Rouge, ¿no? Que fue como, es como el impacto final, ¿no? Luego va a ser muy chistoso lo que voy a decir, pero lo vi en una película de Disney que se llamaba Cheetah Girls, que fue como una de las últimas que lanzaron, que era en la India, y entonces todo se desarrollaba alrededor de Bollywood. Y ya después fue cuando yo después de eso empecé a investigar mucho, mucho, mucho. Yo todavía no estaba en la universidad, ¿sí? Creo que estaba como en mi último año de colegio, empecé a investigar un montón de eso y me di cuenta del magno mundo que existe en la India que nadie conoce. O sea, lo que tú dices es cierto. O sea, la gente allá no vive en Hollywood. O sea, a ellos no les interesa Hollywood para nada porque ellos tienen su propia industria, sus propios famosos, todo, todo. O sea, ellos son allá un mundo aparte y súper grande además. yo llegué a conocer por un video ensayista que se llama Patrick H. Willems, que justamente hizo un video primero sobre la RRR, que para mí fue una de las, creo que fue mi película favorita del 2022, y también porque él hizo un viaje hacia Mumbai, y él hizo un desglose de las 8 industrias diferentes del cine de la India. Entonces es un mundo que uno descubre y uno dice, wow, o sea, esta gente se ha logrado mantener por mucho tiempo haciendo diferentes estilos de cine, porque ellos también hacen dramas, hacen animación, y es una industria bastante lucrativa, y que de hecho hay muchos actores de Hollywood
que han hecho películas en la India, pero pues ellos son como los outsiders, los extranjeros ahí que traen como una aparición especial, porque las estrellas son con gente como Shah Rukh Khan, etcétera. Entonces, de hecho, en el Gran Gatsby, el personaje de Major Wolfsheim, que es el gángster judío, es interpretado por uno de los astros del cine de la India, que no voy a decir el nombre porque mi hindú es demasiado pésimo y sé que voy a masacrar el nombre de esa leyenda del cine, pero justamente Baz Luhrmann lo contrató porque él allá es una eminencia. De hecho, en Slumdog Millionaire hay una escena donde el personaje del protagonista, cuando es niño, él intenta conseguir un autógrafo de ese actor. Entonces, allá es como una eminencia, allá todo el mundo lo respeta a él y era uno de los actores más taquilleros de la India. Pero volviendo con Moulin Rouge, porque esta es una peli que hay que sí o sí hablar de la música, que a diferencia del musical tradicional, esta es una cinta que tiene un remix de un montón de canciones, que era lo que estabas comentando ahorita, como que hay muchas canciones, incluso líneas de canciones que son incorporadas en estos popurríes y se hace de una forma que encaja mucho con la escena en cuestión, como por ejemplo la declaración de amor que le hace Christian a Satin dentro del elefante, o todas las canciones que cantan en las fiestas, y es una cosa que uno dice, wow, ¿cómo hace este tipo y su equipo para incorporar toda esa música de diferentes épocas, de diferentes estilos, y que encaje muy bien en esas escenas? Es una cosa que no debió ser fácil de hacer, y de hecho hubo un resto de canciones que Luhrmann no pudo incorporar porque los autores y los que tienen los derechos de las canciones dijeron, no, esta película tiene contenido bastante polémico, no nos interesa, chao, chao. De hecho, una de las excepciones fue Courtney Love, que le permitió a Luhrmann usar unas partes de Smells Like Teen Spirit en esta película. Yo cuando escuché eso por primera vez, yo dije, ¿es en serio? ¿Van a usar Nirvana en esto? O sea, yo dije, wow, esta es la mejor película que he visto. Realmente el mix de canciones es una locura, pero es muy chistoso como hace él también que se le olvida a uno que son fragmentos e logra incorporarlo como si fuera una sola línea melódica, ¿no? O sea, Ujú. que de verdad uno llega a un punto donde se le olvida que son mix como de canciones, fragmentos de canciones, y uno simplemente hace una sola línea melódica como si fuera una canción. Y a uno se le olvida por completo. Total, creo que la única canción así original que hubo acá fue Come What May, pero hay una curiosidad con esa canción, y es que esa fue escrita originalmente para Romeo y Julieta del 96. Por eso fue que cuando ellos intentaron meterla a las nominaciones de los Oscars, la descalificaron porque había sido una canción originalmente compuesta para otra película. Aunque siento que esta canción pues encaja mejor aquí en Moulin Rouge, y pues la manera como Ewan McGregor y Nicole Kidman la canta O sea, es el himno literalmente de Satín. y es una canción muy, muy linda, la verdad, y creo que es lo que sella esta historia de amor que tiene sus ires y venires. Es una historia pues muy linda, pero a la vez muy trágica también. Es muy triste. Es una relación que se siente muy genuina, y creo que también es intencional el estilo que se le pone en los primeros 20 minutos, que es como todo es exceso, todo es hedonismo, todo es lujuria. Y que Moulin Rouge se desarrolla en la época del romanticismo, ¿no? O sea, como toda esta época donde hubo todo este auge de la poesía y de todo súper sacado de las entrañas y toda esta cosa lúgubre como el desamor y toda esa inspiración así lúgubre de esa época. Y sí, hay que tener en cuenta que hay una figura histórica en esta película que es Henry de Toulouse-Lautrec Montfort, que es interpretado por nuestro paisano John Leguizamo, y que justamente si tú ves las pinturas de este gran artista, hay muchos planos en Moulin Rouge que ciertamente toman como inspiración la manera como él encuadraba a sus personajes, los colores, y que representaba mucho ese espíritu bohemio, ese espíritu libertino, ese espíritu rebelde de cierta forma, y también de libertad que se representaba a finales del siglo XIX en las calles de Montmartre en París. Y también me parece muy interesante el detalle de que
la razón por la que Luhrmann decidió poner música anacronística a la época, porque recordemos que Moulin Rouge se ambienta a finales del siglo XIX, es porque él quería que Christian se sintiera como un personaje adelantado a su época, como alguien que tenía un gran don de composición, pero justamente esto le conlleva a estar adelantado a lo que estaban los otros artistas y pues que la gente tuviera como una idea de lo que hubieran sentido los parisinos de esa época en caso tal de escuchar ese tipo de música que debió ser para ellos algo que les volara la cabeza. Total, totalmente cierto. O sea, yo siento que este hombre fue un mago, ¿no? O sea, a la hora de crear cine, porque lo que tú dices también es cierto. No es fácil hacer musical para cine. La gente hoy en día, aunque hoy en día se ha vuelto de nuevo un poquito más popular, ¿no? Porque hubo una época donde había cierto amor-odio hacia los musicales en las películas, que de hecho uno hablaba con la gente y la gente era, ay, pero es que porque tienen que meter música a toda hora. Ay, pero es que, claro, la gente no entendía el mundo de los musicales, ¿sí? Porque hablemos a calzón quitado, el musical no es fácil de entender, ni siquiera para uno como actor. O sea, yo vine a entender cómo se desarrollaba y por qué se desarrollaba el musical, cómo se desarrolla hasta octavo semestre. O sea, hasta mi proyecto de grado lo vine a entender, porque no es fácil entender la línea, porque no es algo cotidiano, porque tú en una obra de teatro ves a los personajes en una vida cotidiana, ¿sí me entiendes? En cambio, en un musical, tú en la vida real no sales a la calle y sales a cantar, ¿sí? Porque eso no pasa. Pero para que se vuelva cotidiano, el actor primero tiene que entenderlo para que no sea como, y ahora la canción. Entonces ahora viene el número musical, ¿no? Porque eso tiene una conexión más profunda por debajo, igual que el baile. Entonces, siento que la gente hasta ahorita, literalmente hasta ahorita, y me atrevo a decir hasta ahorita, que hace un año, empezó a entender un poco más cómo es el desarrollo de un musical y empezó a tolerarlo un poco más en su vida, pues, cineasta, pues, cotidiana, ¿no? Porque mucha gente no lo toleraba, o sea, hasta los mismos profesores de teatro no lo toleraban y decían que eso no tenía trasfondo y que los musicales solo eran show y que los musicales jamás podían contar cosas profundas y jamás podrían hablar de cosas importantes, porque pues eso era lo que decían, ¿no? Los viejos, vieja guardia pues del teatro, cuando es completamente mentira, porque de hecho la música, y está comprobado científicamente, conecta mucho más que la palabra con el ser humano, muchísimo más. Es algo que también me sorprende mucho en esta época porque a principios de esta década se intentó hacer como un revival de los musicales en el cine con películas como In the Heights o Tic Tic Boom, que son dos pelis que me encantaron pero que tristemente no encontraron tanta audiencia como se lo merecían y pues también era una época muy extraña para el mundo en general. Porque, ¿qué pasa? Después de Moulin Rouge, que fue un tremendo éxito en taquilla, en crítica y fue nominada a varios premios Óscares, que terminó ganando por mejor vestuario y mejor diseño de producción para la maestra Catherine Martin, hubo un nuevo interés hacia el musical. Por eso tuvimos al año siguiente Chicago, que ganó mejor película, tuvimos adaptaciones de Rent, tuvimos Across the Universe, que es esta peli con Julie Taymor, donde básicamente recrean las canciones de los más icónicas de los Beatles. Y también Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Freed, que es una peli que me encanta. Pero después de eso, como en los 2010, el musical empezó como a decaer en picada. De cierta forma, no sé si a ti te gustó Glee o algo así, pero yo creo que en parte culpo al programa Glee por esa decaída, porque ese programa llegó a ser bastante insoportable para muchas personas, incluyéndome, y siento que mucha gente empezó a asociar, o sea, mucha gente joven empezó a asociar el musical con Glee, tanto así que les pareció insoportable y decidieron como no darle más oportunidad a eso. Pero pues la vida es de ires y venires y creo que con el éxito que tuvo Wicked el año pasado, que era una película que nadie estaba apostando porque le fuera tan bien, porque realmente películas así, Pues bueno, no sé si fue Glee, a mí me encantaba Glee, pues como buena
actriz de teatro musical. Me parece que las adaptaciones musicales de Glee eran increíbles, o sea, los remakes eran buenísimos. Nunca, debo decir, y me van a funar por esto los que aman Glee, nunca me vi la serie, nunca me la vi. Yo escuchaba la música de Glee porque me encantaba, me encantaban los remakes, me encantaba la manera, los armatrostes vocales que armaban me parecían fascinantes porque debo decir que armar esas armonías no es nada fácil y esas armonías, wow, o sea, yo creo que lo que más me enamoraba, me enamoré yo, fue como de todo el empalme musical que había alrededor, las armonías, la manera en que transformaban todas las canciones, me parecía increíble. Me parece que son muy buenos cantantes, todos, o sea, tienen un nivel vocal excelente, todos, todos, todos. Lea Mitchell me le quitó el sombrero, de verdad, la amo mal, pero nunca me vi la serie. Sí, yo vi algunos capítulos porque en ese momento salía con alguien que era como parte del club de fans, entonces me tocaba sí o sí ver la serie. Y digamos que a mí la verdad me parecía, o sea, apreciaba mucho el esfuerzo de de los actores cantantes, pues que actuar y cantar es algo muy complicado y hay muchas personas que, digamos, denigran a los que hacen musicales porque, ay, ustedes cantan, ustedes son unos mariquitas, pero no, es que es una cosa Yo de parte de eso, mucha de... Sí, sí, pero es ya uno muy... se cayó y uno dice, pues de malos, envidia lo que no puede ser, ¿ah? Exactamente, entonces... En este caso, Moulin Rouge, como dijimos antes, significó un revival del género musical en el cine. Creo que en los 2020, bueno, en los 2010 decayó mucho como tal, a menos que fueras un remake en acción real de un clásico animado de Disney, que pues irónicamente fue parte de lo que le dio nueva vida en los 90 con clásicos animados como La Sirenita, Bella y la Bestia, Aladdin, Rey León. Y algo curioso que sucedió a principios de los 2020, pues cuando el mundo estaba tratando de sobrevivir a la pandemia, es que empezaron a llegar nuevas propuestas musicales. Lin-Manuel Miranda creo que hay que acreditarle mucho porque Hamilton siento que fue una película que, bueno, no una película, sino más bien una obra que recogió mucho público, que estábamos encerrados y pues le dio como nueva vida al género musical y pues esto conllevó a que su musical In the Heights fuera adaptado para el cine en una maravillosa película dirigida por John M. Chu, que es el mismo director de Wicked, curiosamente hablando. Y también la película que él sí dirigió, Lin-Manuel Miranda, que es Tic Tic Boom, que es sobre la vida del creador del musical Rent, que es una maravillosa película también protagonizada por el gran Andrew Garfield, que ese es otro que yo lo oí cantar y yo, este es Andrew Garfield, wow, Spider-Man tiene muy buena voz. En fin. Allá todos, todos cantan, o sea, y te voy a decir, y es verdad, los estadounidenses todos cantan por una sola razón. Resulta que cuando tú cantas hay una colocación especial para cantar. Cuando tú hablas en inglés, el idioma inglés, ya trae esa colocación en su fonética. Por eso, los estadounidenses y los que hablan inglés cantan. Wow, eso no lo sabía. Uno aprende cosas todos los días, Sí. pero es una cosa que me pareció muy chévere y pues justamente después de las nominaciones que tuvo Tic Tic Boom y pues de la buena acogida que tuvo la gente con In the Heights o también Encanto, pues volviendo un poco al tema de Disney, cuyas canciones también fueron compuestas por Lin-Manuel Miranda, pues empezó un nuevo interés por el género musical y una de las propuestas más arriesgadas del año pasado fue Wicked, la adaptación de este ya clásico musical de Broadway que básicamente es un spin-off o precuela sobre la bruja mala del oeste, pero tomándola desde un punto de vista que no se había visto antes en las adaptaciones de El Mago de Oz de Frank L. Baum y que John M. Chu de In the Heights volvió al ruedo del musical con esta adaptación que resultó ser un gran éxito de taquilla, de crítica y logró meterse en los premios Óscares, si no estoy mal ganó mejor diseño de vestuario y de producción
y pues nos dio uno de los cierres más épicos del 2024 que fue Defying Gravity. Creo que eso es señal de que el musical no está tan perdido y que, como tú decías anteriormente, la gente está tomando un poco más de apreciación por este género, y creo que hay más generaciones que están descubriendo ahora Moulin Rouge, que ya están un poco más sometidas al estilo de edición que Baz Luhrmann inició hace mucho tiempo. Yo tengo una teoría, y es que, ¿qué pasa? Siento que en la época donde decayó un poco el tema del teatro musical, fue una época rara, porque siento que era una época donde las generaciones estaban como redescubriendo su quehacer, ¿no? Hoy en día siento que el ser ingeniero, porque en esa época ser ingeniero, estudiar ingeniería, estudiar medicina, estudiar cualquier otro tipo de carrera que no tuviese nada que ver con el arte, ni el diseño, ni lo visual, ni nada, era como lo top, por decirlo así, en cuestión de carreras. Hoy en día, esas carreras que eran top están en decadencia. Y hoy todo el mundo quiere estudiar o algo que tenga que ver con lo visual, o con la animación, o con el diseño, o con la actuación, o con el canto, o con el baile. ¿Por qué? Porque hoy en día todo se ha vuelto muy visual, ¿sí? Entonces siento que hoy en día el arte es bien sabido que a nivel histórico es una necesidad, ¿sí? Total. Es una necesidad que tiene el ser humano como para ya sea salir de su realidad, ya sea para expresar algo, pero siempre va a ser una necesidad, ¿sí? Y siento que las generaciones hoy en día se han vuelto más hacia el lado artístico. Entonces, ¿qué pasa? Siento que también la línea artística se ha vuelto que ya hoy en día tú no solo actúas, tú no solo bailas. Hoy en día, si tú no eres una persona que es interdisciplinar, pues no sirve, básicamente. Como diría por ahí mi profesora de canto, los cantantes de silla están mandados a recoger, porque hoy en día todo es performance, todo es visual, todo tiene que tener un acompañamiento, ya sea audiovisual, de baile, de performance, de una historia que enlace, porque también lo vemos en los álbumes que sacan hoy en día, por ejemplo, los cantantes, que deben tener una línea dramática dentro de lo que sacan, ¿no? Una canción conecta con otra, o tienen que tener un porqué de todo el álbum, de por qué se desarrolla todo el álbum. Antes la gente componía y componía, pues no importaba si tenía o no conexión una canción con la otra. Hoy en día es muy importante que todo tenga una conexión. Entonces yo creo que el musical se ha puesto de moda un poco también porque las carreras artísticas se han puesto de moda y la necesidad dentro del arte también ha cambiado un montón. Y es que ya no solo basta con ser artista, sino tienes que ser creador de contenido, fotógrafo, modelo, tienes que hacer un montón de cosas. Y es también un poco lo que pasa con el Moulin Rouge dentro de la película, porque pasa de ser un lugar de espectáculos de cabaret, también burdel, prostíbulo, y lo adaptan de una forma porque quieren convertirlo en un teatro, porque digamos que la trama de lo que quiere Harold Sitter, que es el director del Moulin Rouge, que es interpretado maravillosamente por el gran Jim Broadbent, que se nota que se la pasó de perlas en esa película. Él quiere es como expandir el negocio para no ser solamente un lugar de placeres, sino también un lugar artístico, y pues la motivación de Satine es volverse una gran estrella, y pues ahí es donde llega el villano de la película, que es el Duque, interpretado por el gran Richard Roxburgh, y comienza todo este choque de ideas, de cosas, porque el Duque quiere una cosa, pero Christian y Satine quieren otra cosa, y el Harold Sidler quiere otra cosa, y los artistas quieren una vaina totalmente diferente, y nadie se esperaba que todo esto, y cuando todo esto empieza a compaginar es cuando surgen los problemas. Y por eso es que, hablando un poco de escenas icónicas que tiene esta película, yo tengo pues varias escenas que me encantan. Por ejemplo, la escena del rap del can, que es cuando nos introducimos al Moulin Rouge, la escena cuando Christian canta Your Song de Elton John, o pues ya la secuencia final cuando Satine y Christian se declaran su amor y por fin pueden estar juntos, pues por unos minutos antes de que suceda ese fatídico final de la película, que obviamente uno dice, no, yo quiero pausar la película acá porque no quiero saber más. Sí, no quiero saber, ya sé qué va a pasar y no quiero saber, no quiero verlo. Y cada vez que veo la película siempre tengo ganas de quitarla en ese momento, como que ya cierran la cortina, ya no quiero ver más, pero pues inevitablemente toca ver ese
triste de escenas. Pero hay una escena en particular que a mí me encanta y es donde hacen la recreación del tango de Roxanne. Esa es una escena que es tal vez el segundo mejor cover de la canción de ese clásico de The Police después de la versión de la 33. Y es una escena que es, esa es dramática, es fuerte, es épica, es fotografiada de una manera impresionante, es una escena muy intensa porque es un crecimiento de tensión total y wow, la manera como adaptaron esta canción de rock es una cosa estrepitosa que me dan muchas ganas de ver cómo la hacen en el espectáculo de Broadway, pero no solo verla por las grabaciones que hacen ahí los asistentes, sino verlas en público, ahí en vivo, porque debe ser una cosa increíble. Pero para ti, ¿cuál es tu escena favorita de este clásico? Qué difícil, porque en realidad me encanta toda la película, pero creo que mi escena favorita es la del The Show Must Go On. Uy, Oh, siento sí. que esa escena es a nivel emocional muy intensa, porque además, claro, uno de artista se conecta un montón, porque yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento uno está en un show y recibe una noticia así que uno dice, "Ah", segundos antes de uno salir uno está pasando por un momento horrible de la vida y uno siente que no quiere nada, pero tener que salir a la gente y apagar todo eso para sonreír y que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. A mí esa escena me parece muy potente. Aparte de ver ese desarrollo de Satín también como de ver que se está muriendo, que ya está enferma, que está vuelta a nada y tener que decir, el show tiene que continuar, o sea, no me puedo dejar caer y tengo que seguir como si nada, o sea, me estoy muriendo, pero aquí no pasó nada, ¿sí me entiendes? Uy, a mí esa escena me parece muy intensa. Y además que el contexto de la misma canción que es original de Queen es una cosa muy fuerte porque esa fue una de las últimas canciones que grabó el gran Freddie Mercury antes de fallecer. De hecho decía Brian May que Freddie cuando grabó ese último álbum, no recuerdo bien el nombre, pero fue el último álbum que Freddie grabó con la banda antes de morir de SIDA en el 91. Él estaba ya para morirse, o sea, estaba súper mal de salud, pero él dice que, si no estoy mal, él solo hizo como una toma de esa canción, que es la que escuchamos en el disco, y la verdad dio su alma y entregó su ser para darnos esa obra maestra. Y hay que tener en cuenta que Moulin Rouge, que es una película que los actores, el director y todo el mundo que trabajó en ella habló maravillas de esa película y que todos se nota que la pasaron muy bien haciéndola, también fue un rodaje muy difícil porque ellos se retrasaron como un mes adicional del plan de rodaje, se les incrementaron los costos. Nicole Kidman se lesionó en diferentes partes, se lesionó en las rodillas, pues hay muchas escenas donde, si hay escenas donde tú la ves como de la cintura para arriba o un plano cerrado, ella estaba en una silla de ruedas porque se había lastimado las rodillas durante varias secuencias. También el corsé que le habían puesto para la secuencia de Diamonds Are Girl's Best Friend le quebró como 3 costillas. Y pues para añadirle un poco más de complejidad al asunto, el primer día de rodaje a Baz Luhrmann se le muere el papá. Es eso lo que te digo, digamos, ahí es donde yo digo, pues pucha, la gente dice que los artistas no hacemos nada, yo digo, yo siento que los artistas somos de los que más fortaleza psicológica desarrollamos como por necesidad y por instinto, porque es que literalmente, o sea, tú no puedes parar, o sea, se te puede morir tu papá, tu mamá 2 segundos antes de salir a escena, te puedes lesionar, o sea, eso que tú dices de Nicole Kidman, créeme que yo creo que a todos nos ha pasado, tener que salir a una escena, que algo nos pasó físicamente y hacer de cuenta que no nos está doliendo, que no pasó nada. Como anécdota personal, alguna vez me pasó, yo estaba haciendo un musical en hielo y yo tenía una caída falseada. Todo bien, o sea, ya la teníamos súper ensayada en hielo, Dios ya sabía cómo me caía, cómo tenía que poner el cuerpo, toda la cosa. Ese día el hielo estaba más liso de lo usual, o sea, estaba más húmedo. Cuando yo hice la caída, pues el hielo me arrastró y mi mentón
pegó contra la cabina del humo. Entonces hizo ¡pa! Y yo hice así, y yo solo, claro, 400, 500 personas viéndote, pues tú no puedes hacer ayayay, ni me dolió, ni nada. Yo solo hice así, y yo sé por dentro, Dios mío, respira. Si te levantas y ves rojo el piso, disimuladamente te rompiste el mentón. Y te toca inventarte algo para salirte de escena. Y yo hice así, yo solo volteé a mirar, no vi sangre, y yo dije, todo está bien. Pero te cuento, o sea, eso me quedó, o sea, el dolor que yo sentía, mira, lo tuve que apagar en 2 segundos porque tenía que seguir. Y mi personaje era una princesita de Disney, así re en hielo, pues no me podía, no podía ni siquiera echar medio madrazo porque no podía. Entonces yo, yo, ay, me estoy muriendo por dentro, pero tenía que seguir. Entonces, eso, digamos, por ejemplo, que tú dices de lo que le pasó a Gregor, a Nicole, o sea, es eso lo que yo te digo de show must go on, ¿sí me entiendes? Como puede pasar lo que sea, se puede estar cayendo el mundo, puede temblar, se puede ir la luz, pero hasta que yo no me muera literalmente en escena haciéndolo, esto no para. O sea, es muy loco el desarrollo y no sé si decirlo fortaleza o no sé, pero es como una cosa mental que nosotros desarrollamos como de poder apagar instintivamente lo que te está pasando en el momento y seguir. O sea, es muy loco. Y es algo que creo que al final rindió frutos porque incluso Baz Luhrmann, habiendo pasado por esta tragedia personal, el mismo papá que estaba agonizando le dijo, no, hijo, tú tienes que continuar con la película, haz tu película, no te rindas porque yo estaré de todos modos orgulloso de ti. Y eso es algo que siento que hay mucho valor intrínseco y que hace que la experiencia se sienta muy, muy personal para él. Y pues hay que también acreditar mucho a su esposa Catherine Martin, que es la que siempre diseña los vestuarios y hace el diseño de producción, que son dos tareas titánicas porque son más de 400 vestuarios que se diseñaron para Moulin Rouge. Que además son vestuarios de show, de espectáculo, la pedrería, todo lo que viene detrás. O sea, el trabajo de vestuarista es, uff, yo me les quito el sombrero, demasiado. Y es una cosa que a mí me encanta mucho ver el cine de Luhrmann también porque sé que en cada película pues va a estar el gran trabajo de Catherine Martin, que siempre se hacen el esfuerzo y eso es algo que creo que ayuda mucho el hecho de que ellos no hagan cine tan seguido porque entre Moulin Rouge y luego Australia, que fue la siguiente peli que hicieron, se tardaron como 7 años más o menos. Y de Australia al Gran Gatsby fueron como 5 o 6 años y del Gran Gatsby a Elvis fue como casi una década. La del 2022 fue una de las mejores experiencias que tuve en el periodo post pandemia. De hecho yo fui con mis padres a ver la película. Mi padre es fanático del cine de acción, pero él también es músico y él se disfrutó la película de principio a fin. Y eso es también un gran trabajo de alguien que realmente entiende el lenguaje de la música, el efecto que tiene la música sobre la imagen y cómo usarla de una manera tan potente pues para que se te quede eso grabado en la mente. Yo a veces digo qué difícil y qué estigma también uno saber de lo que está viendo, porque yo no sé, yo siento que la gente normal, como la que no está en este mundo, se disfruta más las películas que uno, porque uno está todo el tiempo, uy, y ese vestuario, y, o sea, la mente de uno automáticamente está criticando todo. Yo menos mal no soy crítico de profesión porque yo creo que ya me hubiera vuelto bastante cínico a este punto. Prefiero hacer como películas, pero también poder hablarlas con la gente que estimo, mis amistades o también frikis como yo. Eh, Pero el caso es que sí, esta peli ya han pasado 24 años desde que se estrenó. Esta se estrenó. Imagínate, el mismo mes que Shrek, la primera de Shrek, te puedes imaginar que lleva así de tiempo Mulan Rouge. No hablemos del tiempo, por favor. Aunque esta peli tiene un sentido muy atemporal, que tú la ves y la calidad de imagen y de efectos especiales y de música la hace algo que no se sienta tanto de la época. Total. Bueno, tal vez excepto el uso de Lady Marmalade, que siento que la gente ha escuchado más esa versión de Lady Marmalade de Christina Aguilera, Maya, Pink, que visto la película. De hecho, yo escuché esa canción resto de veces cuando salió y no sabía que era de una película hasta que... Yo tampoco. De hecho, yo la escuché
porque mi mamá la escuchaba. Y yo decía, esa canción, o sea, como que me gustaba, pero yo decía, pero mi mamá, ¿por qué escucha? Y pues cuando vi la película, yo, ¡oh! Esto viene de acá, y la cabeza me hizo ¡pam! Y yo, ¿qué? Sí, y yo decía como, esta frase yo la escuchaba antes, ay, marica, es de esa película. Entonces es una, o sea, volviendo al tema de los remixes, esta también es un remix que ha sido cubierto por cientos de artistas, pero creo que esa versión del 2001 es la más popular, la más icónica hasta la fecha. La de Pink, Cristina, o sea, yo siento que esa canción, o sea, está en todo lado, en Cocobongo, y tú la montas ahorita y es un éxito en cualquier lado porque todo el mundo la conoce. Siento yo que es una canción que no va a pasar de moda. Sí, añadiendo ese sentido de destiempo que tiene esta cinta y que creo que también ayuda mucho el hecho de que Baz Luhrmann sea muy anacronístico con su cine. Entonces, pues bueno, Moulin Rouge fue una película que pegó mucho, es un clásico que sigue atrayendo nuevas audiencias. Es rico ver nueva gente que la está descubriendo cada año y que la aprecia mucho más de lo que tal vez lo hicieron en su época. Esta peli, pues, uno de los musicales más exitosos del siglo XXI y pues ¿qué últimas palabras tienes acerca de esta maravillosa película antes de terminar de hablar de este clásico? Yo siento que es una película que para los que no han visto, vale la oportunidad darle pues como esa vista, esa primera vista. Porque conozco casos que hasta el día de hoy no se la habían visto y que la ven y me dicen, pero esa película, ¿dónde estaba? O sea, y la aman y terminan amándola, así no les gusta el musical, porque de hecho personas que no les gusta el musical terminan amándola mal. Denle la oportunidad, es una película que vale la pena redescubrirla, es una película que vale la pena verla. Además, yo le digo a la gente que es como medio, como, como que, no sé si es musical, y es que La La Land, y siempre sacan a La La Land a colito, pero déjense sorprender, o sea, dejen de pensar, es que es donde está la magia del musical, dejar de pensar tan común y dejarse sorprender un poquito por un mundo no tan común como lo es el musical. Y un poquito, tal vez, yo siento que a la gente que no le gusta el musical es porque toca fibras que no les gusta que les toquen. A la gente le incomoda lo que la verdad y cuando uno le mete un poquito el dedo en la llaga y un poquito el musical es así, un poquito de meter el dedo en la llaga, entonces tal vez lo que incomoda, pues un poquito le estorba a la gente que no le gusta incomodarse, ¿ya? Es un punto muy interesante el que toca, así que justamente es algo de lo que hablaremos en el capítulo de Rocky Horror Picture Show en agosto. Ya están programados, querido público, porque vamos a... Y si pues si quieres estar en ese, bienvenida seas porque queremos celebrar esa maravillosa película también que justamente a mediados de agosto va a cumplir 50 años. Y ese es justamente un musical que también toca temas muy incómodos para ciertas audiencias, pero que también ha dejado su huella y que hoy en día sigue siendo una película que captura la imaginación de nuevas generaciones. Entonces ha sido una experiencia muy interesante ver la evolución del cine de Baz Luhrmann. Eh, Creo que esta es una peli que puedo ver miles de veces y nunca me voy a aburrir, porque justamente tiene tantos elementos que al principio puede ser bastante sobrecogedor y yo entendería bien por qué a ciertas personas no les gusta mucho este estilo, porque ciertamente es como estar bombardeado. Caótico, por Sí, natural. estás bombardeado de imágenes y de sonidos constantemente, entonces es natural que al principio te pueda incomodar, pero déjate sumergir por ese Moulin Rouge y créeme que va a ser una experiencia totalmente gratificante. Entonces, muchas gracias, Andrea, por haber sido parte de este capítulo de Cineasta en Alquiler. Antes de irnos, ¿dónde te puede encontrar la gente y qué proyectos, qué cositas se vendrán para tu ilustre carrera? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y en TikTok como André Malagón Artist, ambos de la misma manera. ¿Y qué cositas se vienen? Bueno, espero que muchas cositas musicales, todavía no puedo dar mucho dato ahí de eso, pero estén pendientes porque se vienen varios shows, conciertos, sobre todo tributos a artistas que son bien reconocidos e importantes. Entonces, nada, síganme para que puedan pues ir a los shows,
a los nuevos espectáculos, también se vienen cositas pues a nivel cinematográfico, entonces para que me sigan, estén pendientes y quién sabe, de pronto los sorprenda por ahí con uno que otro proyecto también como por este estilo, entonces pues nada, síganme, síganme. Ah. No se hagan los necios, sigan. Entonces, gracias una vez más, Andrea. Fue realmente un rato muy agradable hablar contigo de esta película que nos encanta a ambos. Gracias a todos ustedes, querido público, que se conectan todos los miércoles para escucharnos, ya sea desde Spotify o vernos desde YouTube. Recuerden que yo soy Jan Cárdenas. Esto fue Cineasta en Alquiler. Y recuerden que lo más grande es amar y ser amado a cambio. Gracias una vez más y chao, chao. Bye.